Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer una interpretación de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Este video va a ser un video incómodo, a mi juicio, porque probablemente vaya yo a tocar a personajes de la vida latinoamericana que son muy populares, abiertamente populares. Y me parece bien, eso no es un pecado y tampoco es un delito. Pero creo que es necesario hacerlo. Y tiene que ver, y es necesario hacerlo por el tema que voy a tocar muy superficialmente, y ya de por sí eso tendría que ser un insulto, porque el tema de los derechos humanos es un tema que realmente tendría no que discutirse constantemente, porque creo que lo que vivimos hoy con los derechos humanos es producto del exceso de discusión. Yo creo que el concepto de los derechos humanos tenemos que respirarlo, tenemos que transformarlo en un elemento sustancial para la existencia, por una razón que me resulta elemental, y es todo lo que está vinculado a la idea de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos está estrechamente vinculada con mi posición frente a Dios, mi posición frente al otro, mi corpus democrático, mi concepción del otro, mi concepción de mí, de mi persona. El concepto de derechos humanos está estrechamente ligado a mi estructura moral, mi estructura ética. Es decir, está vinculado con todo lo que tenga que ver con mi entorno real. En función de cómo yo viva o interprete los derechos humanos, en consecuencia vendrá todo lo demás. Y por supuesto, forma parte de la praxis política del Estado. Algunos países, sobre todo en América Latina, se han ufanado de haber introducido el concepto de derechos humanos en sus constituciones, lo cual tendría que ser redundante, porque precisamente la Constitución Nacional en sí misma es una carta de presentación de los derechos humanos de ese país, de ese Estado. Sin embargo, hay unos que han redundado incluyendo el tema de los derechos humanos, lo cual tendría que suponer una doble vigilancia de ellos. Pero resulta que son países señalados de manera sistemática por violación a los derechos humanos. En este caso, traigo a colación el tema del Salvador, gobernado por Nayib Bukele. El tema del Salvador, el tema de los derechos humanos en El Salvador, no podemos analizarlo desde el hoy, porque lo que hoy se pretende es darle respuesta práctica y eficiente a un problema que El Salvador viene acarreando desde hace muchos años, producto efectivamente de gobiernos corruptos, de gobiernos brutales, pero al mismo tiempo de una romantización del discurso sobre los derechos humanos. Hablar mucho para no decir nada, enredarnos en conceptos abstractos e inaccesibles para efectivamente participar de un colectivo intelectual, eh, eh, para que me abran espacios en revistas, en programas de televisión, pero que en modo alguno esto que yo discuto o esto que yo promuevo se inserte de manera eficiente en la vida nacional. Esto, lamentablemente, es lo que ha conducido a El Salvador o al presidente Bukele a tomar las decisiones que ha tomado. Y por supuesto, en los señalamientos que ha recibido el presidente Bukele, en su respuesta, nosotros hemos podido ver
que, por ejemplo, grandes países autoproclamados defensores de la humanidad, defensores de los valores de la civilización en Occidente, están en mora con el concepto de los derechos humanos que ellos afirman defender. Ahora bien, vamos a partir del tema Bukele. Yo estoy considerando que las políticas que el gobierno de Bukele está tomando hoy son circunstanciales, es decir, es el remedio inmediato para resolver el problema que tengo ahora, pero que paralelamente a eso yo debo estar construyendo las estructuras de poder que permitan, desde el respeto a los derechos humanos, que la violencia se apague. Pero es que el asunto de la violencia en los pueblos realmente no tienen que ver con el tema de los derechos humanos, sino con generar calidad de vida en todos los sentidos, con calidad de vida, calidad educativa, calidad jurídica, con una serie de elementos que están en manos de todos los gobiernos y que basta con tomar decisiones prudentes, oportunas, para poder detener el flagelo de la violencia. Y luego, una vez que usted tenga todo eso garantizado, entonces sí, determinar caso por caso, colectivo por colectivo, como se quiera, tener una visión más equilibrada de la realidad. Pero si bien es cierto, tenemos delincuentes que sufren de algún tipo de trastorno mental, los hay también que han sido impulsados a esa vida porque también ellos tienen que resolver el problema inmediato de la casa. Y si usted no le genera condiciones laborales oportunas, si usted no genera fuentes de trabajo, pues el papá, como medida desesperada, acude a estos caminos. Y por supuesto, la decisión se la hace más fácil a aquel que no ha recibido una educación oportuna. Entonces, cuando usted tiene un sistema judicial corrupto, cuando usted tiene un sistema educativo destruido y abandonado, cuando usted tiene condiciones laborales paupérrimas, cuando usted no brinda un salario digno, entonces, ¿cómo pretende usted que cierto sector social resuelva sus problemas? Entonces, el tema de los derechos humanos no es solamente una cosa de el concepto de los derechos humanos, sino donde ellos entren. Los derechos humanos, en el caso de El Salvador, me parece muy interesante porque en El Salvador se llevó a la práctica un reclamo del pueblo latinoamericano que viene desde hace muchos años. Es decir, a la hora de ver con criterio real a quién se le respetan los derechos humanos, terminamos llegando a la conclusión de que pareciera que el criminal tiene más derecho a la defensa de sus derechos que el ciudadano común. Y obviamente eso es una distorsión perversa de lo que efectivamente o para lo cual están hechos los derechos humanos. Aquí hay un punto con el que quiero cerrar. Los derechos humanos es la carta, es el marco que me determina a mí como miembro de la humanidad. Cuando se vulneran mis derechos, se están vulnerando de tajo el concepto de humanidad. Y si nosotros tenemos que discutir y discutir y discutir el tema de los derechos humanos, significa que no tenemos claro el concepto de humanidad. Y esto es sumamente peligroso, porque esto nos puede conducir de manera irremediable a transformar al mundo en un enorme campo de concentración, en un enorme campo de exterminio. Es decir, la victoria de Auschwitz por encima de la humanidad. De tal manera que todo lo que hemos transitado hasta hoy se habrá perdido. Esto yo, por supuesto, me niego a aceptarlo y por ello hago este video.
El tema de los derechos humanos es un tema que hay que trabajar en serio. Y más que trabajar, hay que ponerlo en práctica porque ya está todo trabajado, ya está todo determinado. Lo que hay es que hacer un ejercicio enorme de transparencia y de voluntad política. Pero eso quedará de parte de cada uno de nosotros. Ahora bien, y con esto sí quiero cerrar, la Iglesia ha sido una defensora constante de los derechos humanos, independientemente de los desvíos que ella misma ha protagonizado muchas veces. Pero la Iglesia ha sido una defensora sistemática de los derechos humanos. Muchos de nuestros mártires han sido martirizados precisamente por la defensa de los derechos humanos. Y si hablamos de El Salvador, tenemos que recordar el caso superior de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Oscar Romero. La Iglesia tiene que volverse un elemento objetivo en la defensa de los derechos humanos. Y esto comienza con acercar de manera decidida la doctrina social de la Iglesia al católico de a pie. Nuestros hermanos católicos, mis hermanos católicos, desconocen los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Nos hemos quedado en el mundo celestial, que no está mal, por supuesto, pero entendamos que Dios se hizo hombre para participar en la vida de los hombres. Es decir, tenemos que transformar el amor misericordioso de Dios en algo objetivo, que se pueda traducir en las leyes que nosotros nos damos. Para ello tenemos la guía oportuna de la doctrina social de la Iglesia, pero no podemos dejarnos orientar por ella si no la conocemos, si la desconocemos. Y es misión irrenunciable de la Iglesia Católica mostrar y enseñarle a sus seguidores, a nosotros, al pueblo católico, en qué consiste. Probablemente de esa manera nos liberemos de vivir momentos como los que estamos viviendo en la actualidad. Estimados hermanos, sin embargo, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.